Hola, les quiero hablar un poco el día de hoy sobre las micros amarillas, que creo que es uno de los elementos positivos, de las buenas consecuencias dentro de lo que ha ocurrido en este octubre negro. Pero más allá de eso, quiero antes agradecerle a Javier Lagos, el patrocinador más reciente de este canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Javier, te agradezco mucho por tu aporte que ahora vas a hacer mensualmente a este canal. Es totalmente voluntario, una vez estás obligado a hacerlo, pero te lo agradezco de todas maneras. Muchas gracias. Y comencemos a hablar un poco con el tema en particular del cual nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el tema de las micros amarillas, porque en este octubre negro creo que han surgido ciertos elementos positivos. Uno de ellos que ya se ha dado en el Congreso ha sido el tema de reducir el sueldo de los congresistas a la vez que se reduce su número. Ahora, todavía no sabemos en cuánto será, no sabemos si se va a bajar en un 10, 20, 50%. Yo creo que debería estar por sobre el 50%, aunque al parecer por distintas encuestas que han hecho la mayoría piensa que debería ser un 50% de reducción. Yo sigo pensando que es mucho, creo que debería ser más, porque eso se paga del bolsillo del ciudadano con sus impuestos, pero ese es otro tema. Y uno, más allá de esa votación que fue rechazada, el tema de reducir el número de congresistas por el Frente Amplio y el Partido Comunista, creo que otro elemento positivo es el tema de los chalecos amarillos, que veremos con más detalle en otro video, y el día de hoy que quiero enfocarme, el tema de las micros amarillas, porque a la vez que colapsó el sistema público, porque bueno, se destruyó sistemáticamente el metro, que el primer día, y creo que es bastante raro, se destruyeron todas y casi todas las estaciones de metro al mismo tiempo. Es raro, esas cosas no ocurren muy de manera natural, tal vez una o dos, pero que la gente destruya su mismo medio de transporte para llegar al trabajo, raro. Pero de lo que ha surgido en consecuencia por la destrucción masiva de transporte público ha sido el tema de las micros amarillas, que volvieron a mostrarse en las calles de Santiago en razón de esta crisis, transportando personas por un precio de 350 pesos y de 100 pesos para escolares, y que me traen un poco de nostalgia cuando yo era más chico, más pequeño, porque recuerdo cuando era pequeño de haber ido en estas micros amarillas que paraban en cualquier lugar, que iban bastante rápido, también muy llenos, y me acuerdo cómo la gente pasaba las monedas ahí, incluso si uno estaba atrás bien apretado, para el conductor. Recuerdo haber visto alguna vez un conductor con un palo que paró la micro para hacer pagar a alguien que no quiso pagar, y me trae un poco de nostalgia, no lo voy a mentir, porque cuando yo era más chico recuerdo haber estado en estas micros amarillas, aunque cuando yo todavía era relativamente pequeño se cambió al Transantiago, que fue lo que me ha tocado usar la mayoría de mi vida y digamos que no es muy bueno. Pero digo esto de las micros amarillas porque están vuelto a aparecer en Santiago, lo que me parece muy positivo. Y creo que uno de los temas que debería cambiarse es volver a este sistema por lo que significa y porque es mucho mejor en todo sentido. ¿A qué me refiero con esto? Que por un lado hay que ver qué es lo que ha tenido como consecuencia el Transantiago. El Transantiago ha tenido varias consecuencias. En primer lugar, hemos visto cómo el Transantiago tiene unas pérdidas enormes, lo que se tiene que subsidiar con otras cosas. ¿Qué se observa con esto? Que a lo largo de todos los años ha habido unas pérdidas constantes. Para citar algo del año pasado, el 2018, llegaron las cifras a unas pérdidas de 280 millones de pesos durante la primera mitad del año. Y en realidad en todos los años se está perdiendo plata con el Transantiago, a la vez que hay una evasión enorme de esto, con crecimientos constantes del déficit. Y esto ha generado que se hagan ciertas modificaciones a otros servicios para financiar el Transantiago. ¿Cuál es uno de ellos? El tema del subsidio al Transantiago, que sigue subiendo. ¿Y de dónde sale el dinero del Transantiago? Por un lado, del gasto público, que estamos con un déficit, es decir, con pérdida de dinero. ¿Qué significa eso? Que o Chile aumenta los impuestos a su población, que es lo que generalmente ocurre, o la otra opción es que nos empezamos a endeudar, que está ocurriendo actualmente también. Y eso significa que el país se empieza a volver dependiente de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o gobiernos externos como puede ser el gobierno de China o de los Estados Unidos. Y voy a repetir nuevamente, aunque lo he dicho muchas veces, porque esto es peligroso. Es peligroso estar dependiendo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial porque te piden políticas específicas a cambio. Particularmente ellos se caracterizan por pedir un aumento del IVA, de los impuestos personales a las personas, a la vez que también aumentar impuestos al combustible. Eso es característico del Fondo Monetario Internacional. Mientras que el Banco Mundial te pide también eso, aunque también tiene ciertas características morales. Por ejemplo, el Banco Mundial a Argentina le pidió como condición de entregar dinero que aprobara el aborto libre. Tienen algunas de estas peticiones morales. O está la posibilidad, que también ocurre, de que le pidas dinero a potencias mundiales, como China, que es el que está prestando dinero, pero eso siempre también tiene un costo. Por ejemplo, Venezuela está muy endeudado con los chinos porque, bueno, ustedes sabrán, una situación difícil allá.
Y a cambio, los chinos le piden recursos naturales, carreteras, que pasan a propiedad del gobierno chino o una de las empresas de los miembros del Partido Comunista Chino. Ahí hay un problema. O podemos ver el caso de Argentina, que también se endeuda mucho y está constantemente pidiendo dinero, y a cambio de préstamos chinos, actualmente hay bases militares en el sur de Argentina, en la Patagonia, que son propiedad de China. Eso es peligroso. Y otro elemento, además de la deuda, es el tema de que para financiar esto se ha vuelto más costoso otros servicios. Para decir algo específico, el metro de Santiago. ¿A qué me refiero con esto? Que el metro, en general, está con un precio, digamos, inflado con respecto a lo que debería ser. Está subsidiado en primer lugar porque claramente por sí solo no se mantiene. Si tuviera el precio real, al parecer debería costar algo así como 11.000 pesos cada pasaje si tuviéramos que pagar absolutamente todo directamente. Pero dentro del pasaje que estamos actualmente, que ya se bajó de los 830 pesos que habían establecido originalmente como el alza, se está aproximadamente la mitad del precio de lo que está actualmente el metro, el pasaje, es porque se tiene que subsidiar al Transantiago. Aquí ya pueden ver, tiene muchas pérdidas, está tremendamente subsidiado. Y como el metro es una de las cosas que se paga más en comparación con el Transantiago, se sube el precio del metro para poder pagar al Transantiago. Pero esto no ocurría con el tema de las micros amarillas. Primero, porque a diferencia del sistema del Transantiago, que es estatal, y muchos van a decir es privado, no, es concesionado. ¿Y qué es una concesión? Significa que es del Estado, pero se lo pasan a una empresa con la que llegan a un acuerdo para que lo administre. Eso no significa que sea privado, significa que es estatal con administración privada, que a mí no me gusta demasiado porque prefiero que las cosas sean privadas, pero no que sean de estatales con administración privada, porque usualmente lleva problemas, como tiene que ver el tema de acuerdos corporativistas, que usualmente al amigo de tal persona se le otorga a empresa, o empiezan a haber una mala ocupación de recursos, etcétera. Pero lo que ocurría con las micros amarillas es que este era un sistema eminentemente privado. ¿En qué sentido? En que cada conductor era dueño de su micro. Entonces tú ves a un chofer de micro y él era dueño de esa micro, y lo que se les decía era por dónde podían pasar y en qué hora, pero se permitía una mayor libertad para los que quisieran ponerse ahí. Y había diversidad de micros amarillas y muchas veces hacían competencia entre ellos para ver quién podía recoger más pasajeros. ¿Por qué? Porque mientras más gente se suba a tu micro, como tú eres el dueño, eres la pyme que maneja esa micro, tú ganas más dinero. Entonces también los conductores se encargaban de que la gente pagara el pasaje porque era su sueldo. Y generaba también una cultura, yo lo recuerdo, de que las personas cuando se subían a la micro le pasaban a alguien, podía estar en la parte de más atrás y podías pasar unas monedas con lo que costaba el pasaje y te las iban a llevar hasta el conductor. Y recuerdo también, como también el que no pagaba, y la evasión era bajísima, era justamente el conductor obligaba al otro a pagar porque si no perdía el dinero. Y si dejaba a alguien entrar sin pagar era porque el conductor decidía que ya, voy a dejarte pasar aunque esté perdiendo dinero. Era un sistema que fortalecía la creación de pymes, de pequeños empresarios, de pequeños negocios, a la vez que era más rápido y mucho mejor. El único problema es que algunos decían que había un exceso de micros, pero eso se compara mejor al problema de ahora, que las micros muchas veces no pasan en mucho tiempo y hay una mala calidad del servicio. Por lo que creo que una de las políticas que se debería hacer, tanto para que de esa manera baje el precio del metro, como también haya más deuda y no tengamos unas relaciones peligrosas con el Fondo Monetario Internacional, es nuevamente traer de vuelta el tema de las micros amarillas. Creo que sería mucho mejor, fortalecería también la creación de pequeños emprendedores con el tema de los que son dueños de cada micro, y haría también de nuevo esa cultura más respetuosa de pagar el pasaje y de un poco de solidaridad en el sentido de lo que había entre las interacciones entre las personas dentro de la micro. Aunque nuevamente todo esto lo estoy diciendo para Santiago, un efecto también muy positivo sería como el metro también se está subsidiando no solo con el tema de fondos públicos que vengan del Estado directamente a la población en general, sino que también se saca mucho dinero en las regiones. Entonces bajar estos subsidios que se tengan que hacer al Transantiago podría permitir que de esa manera también se le esté sacando menos dinero a las regiones. Y sé que uno de los elementos importantes, porque hemos hablado bastante de Santiago, es el tema de las regiones, y vamos a hacer un video específico hablando justamente de eso, porque no hay que olvidar que muchas veces nos centramos demasiado en la capital, como ocurre en todos los países latinos, y no hay que olvidar que hay molestia también en las regiones, como es entendible, porque realmente llevamos un par de siglos, o realmente desde siempre, donde había un enfoque demasiado fuerte en la capital y muchas veces a las regiones se les mira por dos razones. Opción 1, se necesita sacar plata para Santiago, la opción 2, que tenemos el problema de que hay una elección y se sacan votos y pues solo ahí uno se fija en las regiones.
y por eso vamos a hablar un poco con más detalle de lo que se debería hacer en ese sentido y cómo debería empujarse más hacia una autonomía regional y de un manejo de los mismos habitantes de las regiones de sus recursos. Pero quería dejar esto aquí en particular con el caso de algo positivo dentro de este octubre negro que ha tenido bastantes elementos no muy positivos que digamos. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.